De la mañana con 7 minutos, estamos compartiendo su mañana a través de Estrella del Mar, Ancud 92.5, Castro 91.3, Quillón 102.3 en la frecuencia modulada, nuestra señal online www.radioestrelladelmar.cl y también en streaming en nuestra plataforma de Facebook. Lo habíamos anunciado temprano, ya la tenemos aquí en nuestros estudios a la presidenta del Colegio de Profesores Comunal Ancud, Pamela Carrasco. Buenos días, Pamela. Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, pues con frío, con esta lluvia que nos va a complicar, parece de acuerdo al pronóstico estos 2 días. Pero dicen que al mal tiempo buena cara, pero al mundo docente no, el temporal no pasa. Ya salieron, entre comillas, del tema de la administración municipal en Ancud, hoy día están bajo la administración del AP, y se asoma ahí en la puerta el famoso tema del SLEP. Ayer veíamos una declaración pública que ustedes emitieron respecto a del SLEP, donde hacen un análisis, quieren hacer escuchar su voz, porque lo manifestamos en algún instante. En una conversación con el Seremi de Educación le dijimos eso, que faltaba precisamente la voz, en este caso, de los trabajadores, ¿ya? Están los apoderados, representados entre comillas, porque hay muchas comunas de Chile, no sé cómo fue en el caso de Chiloé, donde la asistencia de los profesores a votar fue, de los apoderados, de los presidentes, fue muy escasa. Y el resto de este consejo, tengo entendido que se llama, o algo por el estilo, estos directivos que fueron nominados a dedo. Vamos a conversar de eso del SLEP. Ustedes plantean esta declaración pública porque les afectan varias cosas. Sí, claro, mira, bueno, nosotros, y lo hemos manifestado varias veces como magisterio, nosotros hemos sido muy críticos, estoy hablando del magisterio a nivel nacional, hemos sido muy críticos de las instalaciones de los servicios locales a nivel nacional, por todo lo que implica, o sea, ejemplos de eso está lo de Atacama, lo de Colchagua, ¿cierto? Pero frente a la coyuntura que nosotros vivíamos en el archipiélago y específicamente en Ancud, por desgracia para nosotros el servicio local de educación era el mal menor. Frente a la coyuntura que nosotros estuvimos el año pasado 4 meses sin sueldo y durante 8 años sin pago de cotizaciones previsionales, entendíamos que frente a la coyuntura era lo que había que hacer. Por lo menos se aseguraban los salarios. Es súper triste lo que tú dices, sí, José Luis. Es súper triste como la naturalización como del abuso, como y me siento de repente como esas mujeres maltratadas simbólicamente por el marido, cuando dicen de repente es como, él no me pega, pero me grita. Entonces es más o menos como ese tipo de maltrato el que ocurre, porque claro, es que es súper triste decir como por lo menos me pagan, yo creo que es súper denigrante. Y claro, nosotros sabíamos en el fondo que ese era el costo y estamos a puertas de la instalación de un servicio local y nosotros hemos sido muy críticos en las formas de participación en que el profesorado y los trabajadores de la educación no tenemos participación. Hay un comité directivo que es nombrado a dedo, ya sobre todo a quienes representan los alcaldes y el consejo regional. Yo creo que la instancia de los apoderados está bien y tienen una posición democrática como tú señalabas, pero que fue poco promocionada. Poco promocionada y con baja participación, evidentemente. Y nosotros, los trabajadores de la educación y los profesores, no estamos representados en ese espacio, que es un espacio que tiene mucho poder. De hecho, ellos se pueden reunir varias veces al año y cada vez que se reúnen al año, ellos tienen un pago por asistir a esas sesiones, ya que si no me equivoco son entre 6 a 8 veces en el año que ellos se puedan reunir. Pero indistintamente de aquello, nosotros los profesores no estamos representados en ese espacio. Sí formamos parte de lo que se denomina como un consejo local, pero que no es resolutivo. Así es. No es resolutivo. O sea, como yo siempre lo he dicho, es como una especie de este despotismo ilustrado del siglo XVIII, todo con el pueblo pero sin el pueblo. O sea, te convoco, pero lo que tú digas no va a tener validez. O más que no va a tener validez, no va a ser resolutivo, y eso es súper importante. Ustedes este tema, me imagino, lo conversaron en su momento con el Seremi, lo conversaron a nivel del ministerio, para poder ver la forma. Aquí hay que hacer una reforma, porque esto es producto de una ley. Sí, claro. Por lo tanto, los parlamentarios, yo me imagino que algo también tendrán que hacer en su momento. No creo que se haya cerrado la puerta
a esta situación. Se pueden hacer indicaciones a la ley. Hoy día, en abril, si es que no me equivoco, se ingresó un proyecto de ley para modificar la 21.040. Los parlamentarios ahí tienen una gran oportunidad para poder generar indicaciones. Y el llamado que yo hago, bueno, en este espacio es sobre todo a los diputados de la Comisión de Educación y también a los parlamentarios de nuestro distrito que puedan generar indicaciones, porque ellos lo pueden hacer, porque no tiene que ver con temas de presupuesto. Por tanto, pueden manifestar indicaciones en que nosotros, los gremios, podamos tener una participación activa y resolutiva dentro de la conformación del SLEP. Estamos a tiempo a que se puedan generar esas indicaciones, y el argumento sobre eso es que somos nosotros, y aquí me quiero detener, José Luis, somos nosotros los expertos en educación. En este país, sobre todo en los sectores más conservadores y en varios sectores, hay como una posición como antiprofe, hay como una fobia hacia el profesorado, y hay un estigma y sesgos en señalar en que los profesores son flojos, en que los profesores son aquí, en que los profesores son allá, y esos son sesgos que no tienen ningún asidero en la realidad. Una cifra o un dato no menor. Los profesores del sistema público, porque somos los profesores del sistema público los que nos evaluamos y estamos en la carrera docente, el 70%, inclusive más arriba me atrevería a decir, el 77-76% del profesorado está en los tramos intermedios de la carrera docente, es decir, en los tramos avanzados. La mayoría del profesorado se encuentra en esos tramos intermedios. Después tenemos un porcentaje, no sé, del 12% que está en los tramos de élite, que sería experto 1 y experto 2, y muy poquitos profesores no logran subir a los escalafones al menos intermedios de la carrera docente. Carrera docente que ha sido sumamente criticada, pero que ha permitido tener una profesionalización del profesorado. ¿Ya? ¿Qué quiero señalar con esto? Que nosotros sí tenemos la expertise y sí tenemos la formación para poder discutir de pedagogía. En el fondo nosotros no nos ganamos el título en un bingo. Entonces, el desprecio que tiene el gobierno frente al profesorado de no incluirnos, frente a este espacio que tiene que ver también con materias que son técnicas, a nosotros nos parece que es sumamente insultante y es menoscabar. Y además de menoscabar, es subestimar la profesionalización que nosotros como docentes tenemos. Entonces, el llamado y la invitación es que nosotros seamos parte de ese espacio y que nos inviten a poder conversar de pedagogía, que es lo que nosotros mejor sabemos hacer. A ver, indudablemente, y en eso yo creo que coincidimos, hay un sector del profesorado que no es bien visto precisamente por este tema de las evaluaciones, pero tú manejas un porcentaje de quienes no han alcanzado ese... Es mínimo. Ese es mínimo. Lo otro que quizás a los apoderados les afecta, y ha sucedido así, han sido el tema de las movilizaciones que se han llevado en el país, lo cual ha hecho, yo creo que es uno de los factores, que los alumnos emigren al sistema particular subvencionado. Sin perder de vista que hoy día la educación pública en todo Chile tiene las mejores condiciones para poder entregar esto tan valioso como es la educación. Infraestructura, los espacios, personal capacitado, lo tiene todo. Entonces, me da la impresión, no conozco del tema, no soy docente, que aquí se confundieron un par de cosas con el SLEP. Porque un tema es el administrativo, el del pago del sueldo, de las cotizaciones, de la reposición del vidrio, estoy yendo al mínimo, pero otro tema es el tema pedagógico. Y ahí se revolvió. Entonces, tal como dices tú, ¿quiénes son los capacitados para llamar a conversar respecto a temas pedagógicos? Son ustedes. Y que el gobierno no le tenga miedo a eso. Que el gobierno no le tenga miedo a eso. O sea, yo creo que la reflexión, José Luis, es súper interesante cuando comienzas con el tema, por ejemplo, la misión o las subjetividades desde los apoderados hacia el profesorado. Hay un estudio interesante de Rodrigo Cornejo, que es psicólogo experto en educación, que señala que el 80% de la población en Chile tiene una aprobación hacia el profesorado.
dato no menor, no es malo. que no es malo, porque siempre pareciera ser que la familia se está quejando, bueno, y bueno, también las contradicciones de la subjetividad, porque en el fondo ese mismo apoderado que te apoya, claro, después va a reclamar por algo al director, pero bueno, son las contradicciones de la subjetividad del ser humano. Pero la realidad que plantea Cornejo es que en el fondo el 80% de las familias apoyan la labor docente. Evidentemente que el tema de la crisis de la educación pública es un fenómeno multicausal. Y podríamos señalar que, claro, un elemento tiene que ver con el tema de las movilizaciones. Y aquí yo quiero ser súper clara con esto, y muy, muy tajante. Uno como trabajador no se moviliza por una cuestión antojadiza, sino que tiene que ver con las condiciones materiales de precarización frente a la que nosotros nos hemos visto expuestos, y te queda como última alternativa el tener que movilizarte. O sea, no está en mi lista de deseos, José Luis, ir a tomarme el canal de Chacao, o el ir en el fondo a hacer una protesta, una manifestación. Obvio que no es algo que yo quiera hacer, pero es la última alternativa que a mí me queda frente a la precarización que he vivido, ¿ya? Dicho eso, claro, frente a la crítica del modelo de la educación pública podría ser un elemento aquello. Pero el proceso es multifactorial, y responde también a la crisis administrativas que han tenido las corporaciones en los últimos 40 años. ¿Ya? O sea, más del 70%, más de 70 municipalidades que administran corporaciones o DAEM presentan una crisis financiera y presentan deuda previsional. Entonces, acá lo que estamos hablando es de una crisis financiera no menor. Administrativa, ¿cierto? Y el SLEP, ¿ya?, viene a resguardar los sueldos de los trabajadores, que es un aspecto, que uno de los aspectos que nosotros consideramos de por qué es el mal menor. Entonces, en ese sentido, lo que yo quiero transmitir a las familias y ocupar también este espacio de las familias de acá de Ancud, es que hoy día están las condiciones, porque lo que más le asusta a las familias son las movilizaciones. Están las condiciones para que no haya movilizaciones, porque el sueldo de los trabajadores está resguardado. Y por tanto, mantener la seguridad del sistema educativo es algo que está resguardado y está garantizado. Y la invitación a las familias de la comuna de Ancud es que puedan volver a confiar en la educación pública, en sus proyectos educativos y en sus docentes, a partir también de las cifras que yo he señalado. De hecho, es más, cuando uno de los aspectos que también podríamos mencionar es que, siendo que obviamente no es lo más relevante, cuando la educación está en manos de los SLEP, mejoran los resultados en pruebas estandarizadas, como en los CIMSES o en la PAES, por ejemplo. Es uno de los elementos que también podríamos considerar como positivo, o sea, el pago de sueldo y que se mejoran resultados en pruebas estandarizadas. Entonces, la invitación es que las familias puedan volver a confiar en la educación pública, que la mayoría de sus profesores también se encuentran en tramos bien evaluados dentro de lo que es la carrera docente también. Así es, estamos conversando con Pamela Carrasco, ella es la presidenta del Colegio de Profesores Comunal Ancud. Nos ha llegado una pregunta al WhatsApp, pero la vamos a dejar al final. Nuestro WhatsApp es el más 569 90 17 41 05, más 569 90 17 41 05. La conformación del SLEP, y esta es su opinión personal, tal como tú señalas que las corporaciones en Chiloé, las 9 corporaciones y el DAEM, son sí o sí, salvo honrosas excepciones, quienes han provocado en el caso del archipiélago la debacle de la educación pública, o la educación municipal en este caso. Y llama la atención de que en esta suerte de consejo participan precisamente esos actores. O sea, no participan los buenos jugadores, porque esa es la verdad. ¿Qué queréis que te diga? Ustedes no sienten esa sensación de que esta cosa no iba por ahí. A ver, José Luis, primero aclarar un tema. Esto no es una opinión, son hechos. No son sesgos, no son mis creencias, y eso es súper importante, que nosotros podamos educar a las personas que esto no tiene que ver con la opinión de Pamela Carrasco, que hoy día se levantó y se levantó de mala gana y quiere desprestigiar a los alcaldes. Son hechos. Tenemos corporaciones que están quebradas, que tienen déficit. Caso de Ancud, que es el ícono, Alchao, Quellón. Que está con una demanda recién presentada a Quellón. Claro.
Y tenemos que comunas que ya tienen números rojos o números morados, que están viviendo, porque ¿qué es lo que hacen para poder mantener las corporaciones? Las bicicletas, po. Piden plata, ajustes presupuestarios del Fondo Común Municipal para poder traspasar la educación, entonces vamos bicicleteando todo el tiempo, ¿ya? Y eso se hace en todas las municipalidades. Entonces, insisto, esto no es un sesgo mío, son hechos. Y me parece terrible en el análisis que, y reitero, son hechos, no sesgos, que los destructores de la educación pública, en lugar de ser castigados, sancionados, sean premiados en que puedan nombrar a personas en estos cargos, y no tiene que ver un tema personal con las personas que nombraron, pues yo ni siquiera los conozco. Tiene que ver con que personas que tienen un rol político formen parte de este espacio. A nuestro modo de ver, las personas que tienen que formar parte de esos espacios son personas que tengan competencias técnicas. De la academia, por ejemplo. Académicos. Me sacaste las palabras de la boca. Sí. Académicos. ¿Ya? Y creo que nosotros también, como docentes y dentro de la comunidad, hay un tremendo capital humano que se está desperdiciando en no ocupar esos espacios. Bueno, nosotros queremos que los parlamentarios que son en este minuto los indicados a meter mano en esto, porque volvemos a reiterar, esto es producto de una ley, tienen ellos en este minuto las herramientas y las llaves como para poder solucionar esta situación. Va a partir igual. O sea, estamos claros que a partir del 1 de enero del 2025 el SLEP en el caso de Chiloé va a seguir funcionando, sí o sí. ¿Ya? Ahora, en el tema de la representación, claro, no están los docentes, o diríamos no están los trabajadores de la educación, porque ahí están también los asistentes de la educación, los que no están colegiados también, porque no todos son del colegio de profesores. No, claro, ¿ya? Nosotros buscamos que sean los Va a trabajadores. haber que buscar la fórmula como, pero mientras tanto ustedes no pueden adelantar ese trabajo, decir, mire, estos son nuestros representantes en el caso de Chiloé, de tal manera que los parlamentarios conozcan cuál es alguna postura, porque hoy día ha sido planteado, lo vimos en la Comisión de Educación, pero así, por decir, documento en mano, los papelitos hablan, decía un caballero que conoce hace muchos años. Eso no está. Sí, aún. por supuesto, y es algo que nosotros también nos tenemos que organizar para ver cuál es la propuesta que nosotros queremos establecer y cuáles son los proyectos que nosotros tenemos frente a la educación pública. Ahora, como te digo, los docentes estarían representados y los trabajadores de la educación en un consejo local, pero que no es resolutivo. Claro. Entonces, no nos sirve de nada un espacio en que podemos opinar, pero lo que nosotros digamos no se va a llevar a la práctica. Y eso es lo que se tiene que transformar. Porque, ojo, yo percibo, y aquí a lo mejor estoy hablando desde mis sesgos, yo percibo que hay una desconfianza hacia el profesorado. Hay una desconfianza hacia los trabajadores de la educación. Porque si se confiara en la expertise del profesorado de los trabajadores, no habría ningún problema en que ese consejo fuera resolutivo y no meramente consultivo. ¿Por qué nos hacen perder el tiempo en un espacio que sea meramente consultivo? Yo creo, y puede que yo esté equivocada, hablo desde mis creencias y mis sesgos, que es por la desconfianza que hay de las autoridades hacia el profesorado. Que lamentablemente da la impresión de que eso es lo que ha estado sucediendo. Es una impresión, sí. en el último tiempo, de estas tremendas peleas o luchas, para colocarle así como más elegante. Decíamos hace un rato que en Quellón se presentó una querella en contra del alcalde y del jefe de finanzas de la Corporación de Educación de Quellón, precisamente porque han habido algunas modificaciones donde no solamente el sostenedor es el responsable, sino que aquí hay responsables los secretarios generales de las corporaciones, no importa el tiempo en el que les haya correspondido, sí, claro. pero esta situación, porque queda esa sensación de impunidad, así como se terminó la administración y me fui. ¿Sabes qué bueno que tocas eso? Porque nosotros como Comunal ANCUD también hemos interpuesto distintas denuncias. ¿Y qué pasó con eso? Buena pregunta. En el ámbito laboral, ¿ya? También hay una denuncia. Bueno, hay dos temas, un tema penal y un tema laboral, que son carriles distintos, ¿ya? Lo penal demora mucho tiempo. Nosotros hicimos una denuncia penal, no sé si estoy utilizando el término jurídico correcto como denuncia, ¿ya? Por apropiación indebida, ¿ya? Está ahí la causa en la fiscalía. ¿Y han habido diligencia al respecto? Sí, claro. Nuestra abogada vino el año pasado, en diciembre, y la causa está en investigación. Eso es lo que entendemos.
¿Ya? Ahora, son procesos lentos, José Luis. O sea, lo penal es mucho más lento que un proceso civil o laboral. Y nosotros interpusimos denuncias laborales. No me quiero referir mucho al tema porque son procesos que ya están ejecutoriados, ¿ya? Pero que eso no se traduce a que las denuncias hayan terminado las compensaciones en los bolsillos de los trabajadores. Hoy día eso están en cobranzas judiciales. ¿Ya? También son procesos largos y esperemos que el tribunal pueda acelerar también los procesos y que eso finalmente, al final del día, repercute en que los dineros lleguen hacia los trabajadores. Nosotros hicimos una denuncia laboral por incumplimiento de prestaciones laborales que las ganamos. Las ganamos y están en cobranza. Y estamos a la espera de que eso se pueda, porque ya está ejecutoriada. Y estamos a la espera de que se pueda concretar. Ahora, con este tema de la deuda previsional, lo que tiene que ver con las cajas de compensación y todo eso, que ustedes aparecen al debe, ¿no? Aparece la corporación. Sí, claro. Ahí la deuda individual, lamentablemente. Se estima que cuando comienza a funcionar el SLEP, ustedes van a pasar sin deuda, que el gobierno le va a transferir los recursos a los municipios para que se coloquen al día y después les van a restar en cómodas cuotas al municipio esa suerte de anticipo que les van a hacer. ¿Ustedes están en esa misma sintonía? Es muy interesante tu pregunta y es justamente a lo que yo me quería referir. Antes se me había ido también la idea. Dos cosas. Primero, antes de ir al meollo de lo que me pregunta. En este país las instituciones se hacen para vulnerar a los trabajadores. Porque nosotros somos el eslabón más débil. Por tanto, deberían haber instituciones robustas para que defiendan al más débil. Y eso que se supone que la ley del trabajo parte con un punto adelante a favor de los trabajadores. Se supone. ¿Qué es lo que a mí me permite la ley? Y esto es terrible, ¿ya? Es terrible. Cuando a mí me deben cotizaciones previsionales, lo que me permite la ley es que yo haga una reclamación. ¿Qué significa que yo haga una reclamación? Que yo me meto al Poder Judicial con mi clave única, ya meto 158.000 papeles elevados a la cuarta potencia, o sea, miles de papeles y documentación que tengo que ingresar, ya los ingreso y en el fondo en la reclamación yo como trabajador le reclamo a la FP para que la FP inicie una judicialización. Tengo judicializaciones de hace más de 7 años. Porque en el fondo, claro, pues la FP, es como yo como trabajador le grito, FP, cóbrale al empleador. Entonces la FP lo hace, pero se queda ahí. No se mueve más. Y eso es todo. Pero eso no se traduce en que la plata llegue a la cuenta del trabajador. ¿Ya? Entonces ya está mal. Porque en el fondo se naturaliza que el empleador pueda declarar y no pagar. Y esa es mi plata, po. Y con mi plata no. Entonces yo no tengo cómo defenderme para poder recuperar esa plata. Y pueden pasar años en que eso esté así. Porque así lo establece la ley. ¿Ya? Bueno, dicho eso, ¿qué es lo que ocurre? Con la ley de los SLEP, el artículo 34 transitorio establece que la deuda es de la corporación. Pero como tú muy bien lo explicaste, es el ministerio cuando la corporación, porque en el fondo, ¿qué es lo que dice la ley? Corporación, tienes que pagar antes del traspaso. No puedo pagar, porque no tengo plata. Entonces el ministerio dice, ok, yo voy a pagar, pero después me tienen que devolver en cómodas cuotas mensuales a través del Fondo Común Municipal. Perfecto. Todo bien, ¿cierto? Suena extraordinario. El problema es que la ley no dice en qué términos y en qué tiempos, ¿sí? No sabemos si me van a pagar la deuda nominal o real, que es harta la diferencia. Muchísima. ¿El doble? Triple. ¿Ya? O sea, tengo trabajadores que tienen un nominal de 14, 17 millones, pero lo real son 34, 40 millones. O sea, es mucha la diferencia. Primer elemento, primer eslabón que queda en la incertidumbre. Segundo elemento, tampoco dicen los plazos. Me lo van a pagar en la mañana o en la tarde. ¿Ya? La ley dice de que va a ser, que es antes del traspaso, que tú no puedes ser traspasado con deuda. Sin embargo, la realidad es que Valparaíso, Barranca, primer experimento es LEP. Mal experimento. San Fernando fueron traspasados con deuda. Te estoy hablando de traspasos de hace 10 años atrás y que los trabajadores tienen deuda previsional. Ya a nadie le importa, José Luis. A nadie le importa. Se creó una segunda
deuda Espero que no. histórica. No, en esos casos que acabamos de analizar. Dame un segundo para terminar. Entonces, el llamado, porque ¿qué es lo que dice la ley, digamos, ahora el proyecto de ley que se ingresó? No dice nada sobre el 34 transitorio. Solo dice de que ahora los alcaldes van a tener mayores responsabilidades, que no es menor, porque es llevarte la pelapo. Es poder, en el fondo, quebrar un municipio, quebrar una corporación y te vais sin pagar nada. Ahora la ley sí va a establecer sanciones. Pero esas son las incertidumbres que dejan, lo que te acabo de explicar. Gran incertidumbre. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales, porque de algo hay que vivir, y vamos a seguir conversando a la vuelta con Pamela Carrasco, la presidenta del Colegio de Profesores Comunal ANCUD. Muchas gracias. Estamos compartiendo su mañana en este día miércoles 17 de julio de 2024, conversando con Pamela Carrasco, la presidenta del Colegio de Profesores Comunal ANCUD. Estos temas tan importantes y que no pueden pasar desapercibidos en la comunidad. Primero, esta situación que va a afectar a toda la provincia de Chiloé, como es el SLEP, que tal como hemos dicho, parte sí o sí el 1 de enero del 2025. Esperemos que se hagan las correcciones del caso. Volvemos a reiterar esto, la pelota aquí está en el lado de la cancha de los parlamentarios. Si Sí. está en términos de fútbol, Sí. está ahí. Ellos son los que tienen que hacer los movimientos del caso de tal manera que esto sea una solución y no se convierta en el mal menor. Suena terrible, es decir, pucha, no hay más, ¿ya? Pero tiene que ser la solución a la educación, que tal como también lo indicábamos hace un rato, en las 10 comunas de Chiloé va de mal en peor hasta el día de hoy, salvo la comuna de Ancud, que producto de la quiebra aparece una P, como todos le denominan, ya nadie sabe que se llama Omar Baquedano, todos hablan de la P, ¿no? Y que vino a solucionar este tema administrativo, el tema de los salarios. Inclusive tengo entendido que hubo profesores que en algún minuto se fueron y renunciaron a sus cotizaciones previsionales. Es que no puedes renunciar a las cotizaciones previsionales en estricto rigor, po, ya, porque es un derecho, pues entonces tienes que judicializar eso. ¿Y los profesores que se iban a retiro? Y tampoco estaban Lo que pasa es las que plata. sí, pues, lo que pasa es que hay varios profesores, no todos, porque hay cada caso es diferente, pero en el momento de que tú recibes el bono al incentivo del retiro y no te han pagado las cotizaciones, tienes que judicializar. Lo mismo que yo te decía, pues, ir al FP, hacer la reclamación, Toda la vuelta. entregar los 58.000 papelitos, hacer la reclamación y ahí la FP judicializa. Ese trámite hay que hacerlo sí o sí, porque si tú no haces el trámite, después de 5 años eso prescribe. Pero si hiciste el trámite, no prescribe. No sé si me estoy dando a Sí, entender. correcto. Hoy día los establecimientos públicos en Ancud están con una matrícula bastante mermada, salvo la escuela anexa de Ancud, no conozco el número exacto, pero está bastante mejor que el Yerbas Buena, que tiene alrededor de 80 alumnos, la escuela Pudeto, que también desconozco el número, pero es muy, muy bajo. Y el Bicentenario, Y que el, tiene matrícula. el Bicentenario. ¿Hay alguna forma de revertir esto, de volver a encantar a los apoderados que vuelvan a la educación pública? Es un poco lo que yo señalaba anteriormente. El servicio educativo hoy día está garantizado. Si nosotros comparamos resultados académicos en pruebas estandarizadas, no son grandes las diferencias que hay tanto en Ancud como a nivel nacional entre el sistema particular subvencionado y las escuelas públicas, ¿ya? Hoy día están las condiciones materiales y concretas para garantizar el servicio educativo, y lo que yo hago el llamado a las familias es que vuelvan a confiar en la educación pública. Tenemos espacios que son espacios seguros, espacios de resguardo, espacios con proyectos educativos innovadores, profesores que están evaluados en tramos importantes de la carrera docente. Estamos desarrollando innovaciones pedagógicas, por ejemplo, en el Liceo Bicentenario tenemos ferias científicas, ferias estudiantiles, ya en conjunto con el Liceo Polivalente, tenemos el desarrollo de una revista histórica, tenemos talleres de cine, entonces hay proyectos pedagógicos que se están desarrollando. La invitación es que a las familias que vuelvan a confiar en la educación pública. La integración del PIE. Hay programas de integración bastante interesantes en las escuelas municipales también. Entonces, esa es la invitación, ese es el llamado. Que es el trabajo que hay que desarrollar para evitar la desaparición de la educación pública. Claro.
Y en la escuela estamos haciendo la pega. A nosotros nos pagan, nosotros hacemos la pega. Porque sería lamentable que nos quedemos con una sola escuela básica en Ancud y una sola oferta de educación media. Lamentable sería. Entonces ahí también el llamado a las autoridades, que es lo que ellos quieren. Si ellos quieren seguir fortaleciendo la educación pública o destruirla. Hay una pregunta que nos llegó al WhatsApp y se refiere al tema del polivalente. Dice acerca de la especialidad de mecánica automotriz. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Tienes alguna información? Sí, mira, aquí quien maneja más el tema es la vicepresidenta del Colegio de Profesores, que es doña Claudia Calderón, que ella también trabaja en el Liceo Polivalente. Nosotros hemos realizado varias gestiones para que se pueda acreditar la carrera de mecánica. Nosotros hemos estado en reuniones con el Ceremi, hemos estado en reuniones con la DEPROF también, para poder gestionar estos permisos. Esto partió mal. ¿En qué sentido? Sin los elementos como para poder decir lo vamos a acreditar el próximo año, por ejemplo, que era lo más corto. Lo que pasa es que hubo, al menos lo que yo entiendo de eso, es que hubo varios procesos mal hechos y por tanto la autoridad objetó, por decirlo de alguna manera, la implementación de esta carrera. Sin embargo, durante un tiempo como que se mantuvo, pero sin la implementación adecuada para poder ejecutarlo. ¿Eso fue un tema de la corporación o un tema de la dirección? Sí, claro, de la corporación, o sea, negligencia de la corporación y que el administrador provisional está heredando, ¿ya? Está heredando. Ahora, el llamado que nosotros hacemos a la autoridad es que se generen todas las diligencias para que esta carrera se pueda aprobar. ¿Por qué lo digo? Porque la carrera de mecánica es una punta de lanza para la educación pública. Es una carrera, ¿ya?, que genera matrícula, que las familias y muchos niños, sobre todo las familias más pobres y más vulnerables de la comuna, ven una esperanza de ascenso social también en esa carrera. Entonces, la pregunta hacia la autoridad, y la hago directamente a la Seremía y a la DEPROF, ¿qué quieren? ¿Cerrar el liceo polivalente? Esa es la pregunta, porque que nos digan. Y nos digan, sí, ¿sabéis que cuando llegue el SLEP queremos cerrar este liceo? Pero que lo digan de frente, con claridad, porque yo creo que la incertidumbre genera más daño a la gente. Seamos honestos con las personas, seamos honestos con las familias, seamos honestos con esa comunidad educativa. Yo creo que es un error no acreditar esa carrera. Y esa carrera, como ya lo dije, es una punta de lanza para fortalecer la educación pública y la matrícula. Y esperamos poder hacer un trabajo eficiente y mancomunado con las autoridades para que esa carrera se pueda aprobar sin reparaciones lo antes posible. Bueno, que pueda seguir existiendo. Esperemos que sea así, particularmente por los alumnos, los futuros alumnos, porque efectivamente es una carrera que promete en la provincia de Chiloé, como así alguna vez también lo fue el tema del Liceo Agrícola. Yo he conocido hoy día jóvenes que ya están trabajando en algunos municipios, en otros lugares, que fueron alumnos del Liceo Agrícola y valoran ese paso. Así que deseamos que esto se arregle, porque en su momento, cuando nace el polivalente, tampoco se hizo con la gente que sabía de la historia. O sea, si yo no soy muy malo para jugar fútbol, no pretendo ser entrenador. Claro. Y que fue un poco lo que sucedió ahí. Estamos terminando esta conversación. Quiero dejarte los micrófonos de Radio Estrella del Mar, Pamela, para el mensaje a los docentes, a los trabajadores de la educación de la comuna de Ancud y de la provincia de Chiloé que nos están escuchando en este minuto. Sí, muy brevemente, y gracias por gracias por este espacio, gracias por la invitación, gracias por poder conversar de educación. Muy breve. Quiero hacer un llamado fraterno a todos mis colegas y decir que hoy día estamos viviendo un interregno difícil, incierto y líquido, oscuro. Se vienen tiempos oscuros y tiempos muy difíciles. Y creo que hoy día nuestro único deber es no desaparecer en este escenario oscuro. Y no desaparecer es una gran lucha. Y por eso a mis colegas, más que hablar yo, me gustaría dedicarles un hermoso tema de sobrevivencia y resistencia, que es Razón de Vivir de Héctor Heredia. Si es que lo pueden dejar. Sí, don John Márquez lo tiene por ahí. Queremos reiterar nuestro agradecimiento y un saludo a todos los trabajadores de la educación de la provincia de Chiloé, particularmente a los de la comuna de Ancud. Esperemos que después de estos temporales venga la calma y aparezca el sol y nuestra provincia ocupe el lugar que siempre tuvo en la educación
de aquella época de los educadores normalistas en adelante. Esperemos que así sea. Así sea. Nosotros nos quedamos con Víctor Heredia.